Nós estamos aqui com muita satisfação para entrevistar o médico argentino, Dr. Jerônimo Acevedo, formado pela Universidade de Buenos Aires, que está aqui na Universidade Católica de Petrópolis para proferir a sua aula no curso de pós-graduação em Logoterapia e Análise Existencial, e é uma alegria tê-lo conosco pela sua experiência, sua trajetória de trabalho, sua trajetória dentro da logoterapia. E acerca do Dr. Jerônimo, ele também tem nesse longo tempo de vida profissional, ele recebeu o Gran Prêmio, em 2004, da Fundação Viktor Frankl de Viena, e também é membro honorário da Associação Internacional de Logoterapia e Análise Existencial do Instituto Viktor Frankl, em Viena. Afora isso, o Dr. Jerônimo é autor de vários livros, dentre eles o La Búsqueda de Sentido e su Efecto Terapêutico. Um dos outros livros, Ser Siendo, 3 miradas desde a logoterapia. E mais um, dentre vários, El modo humano de enfermar. Então, acerca desse trabalho, nós vamos fazer algumas perguntas, de modo a que possamos conhecer melhor o Dr. Jerônimo, que representa a logoterapia muitíssimo bem na América Latina e é bastante conhecido entre nós, os logoterapeutas. Então, Dr. Jerônimo, um prazer tê-lo aqui. Espero que o senhor esteja gostando de Petrópolis. Estou realmente impressionado por la belleza estética de Petrópolis y por la calidad humana de los representantes, de la gente que está. Realmente es una ciudad encantadora en la cual, como diría Viktor Frankl, mi patria es el lugar donde me entienden y me siento muy comprendido y muy satisfecho de estar con ustedes. E a recíproca nossa é verdadeira. O senhor ontem, quando proferiu a sua palestra aos estudantes do curso de psicologia, o senhor já nos deixou um encantamento pela pessoa, pela sua forma de se dirigir a nós, e realmente esperamos que o senhor goste bastante da Universidade Católica de Petrópolis e goste bastante da cidade de Petrópolis para voltar várias vezes. Yo espero que esta sea la primera visita, pero no la última, porque sí. Realmente, como dice uno de los libros que escribimos con Cecilia San Gironi y con Pablo Echeverre, ser siendo. El hombre es un caminante que nunca está realizado si no se está realizando. Estamos caminando, viviendo, amando, trabajando. Y este es el mensaje esencial de la logoterapia. Sem dúvida, uma mensagem de esperança. A propósito, então, Dr. Jerônimo, eu gostaria que o senhor nos dissesse, para que pessoas que não conhecem a logoterapia possam conhecer um pouquinho, o que é a logoterapia? Me parece muy inteligente tu pregunta, porque sería destacar lo fundamental de la logoterapia. Yo creo que lo fundamental de la logoterapia y lo fundamental de la visión de Viktor Frankl es una rehumanización del enfermar humano. Nosotros estamos necesitando que nuestra ciencia dedicada a la salud siga progresando, siga caminando. Y yo creo que Viktor Frankl representa un nuevo paradigma integrador, interactivo, del concepto de la salud del ser humano. Y ve la salud no como ausencia de un defecto, no como ausencia de enfermedad, sino como el desarrollo de un potencial humano. E incluye en ese potencial la dimensión espiritual, que es la dimensión específica del ser humano. Entonces, la visión de Viktor Frankl integra, porque incluye lo excluido, la dimensión espiritual, pero la integra de una manera interactiva. Es desde la dimensión espiritual donde el ser humano puede responder, y la salud sería la capacidad de respuesta y no la ausencia de perguntas. Realmente muito esperançoso também e gera em nós, né, uma ideia que conforta, que nos reforça, né, para que possamos viver
quando se sabe que tem um caminho pela frente, né? E não uma ideia de que o que foi que me aconteceu e por que eu estou assim, né? Yo le diría a todo ser humano que puede estar escuchando que en algún momento puede haber un momento de opacidad, un momento de penumbra, como lo vivió Víctor Frank en el campo de concentración. Pero el último libro que acaba de salir en español, salió en España y que yo le hice el prólogo, se llama A pesar de todo, sí a la vida. ¿Qué mensaje que da Víctor Frank? Porque no nos pone una vida sin problemas, sino que a pesar de los problemas sí a la vida. Es un mensaje de esperanza. En algunas oportunidades, la logoterapia fue llamada elpidoterapia, como terapia a través de la esperanza. Pero no una esperanza positiva e ingenua, como por ahí, no es una psicología positiva, sino es una psicología y una mirada realista de la condición humana, que a pesar de todo siga la vida. Pero ese a pesar de todo nos ayuda en los momentos en que lo necesitamos, en los momentos en que realmente no encontramos sentido, tenemos dudas, es a pesar de eso, sí a la vida. Sí a la vida. Então, o senhor falou em Viktor Frankl e nós, os logoterapeutas, o conhecemos um pouco mais, porém, as pessoas podem não ter um conhecimento maior do Dr. Frankl. Quem foi Dr. Frankl? Viktor Frankl fue, ante todo, un ser humano excepcional que tuvo que dar respuestas a las preguntas que le hacía la vida y que tuvo que dar respuestas frente a circunstancias como cuando en el momento en que peligraba su vida le vino la posibilidad de escaparse, de irse a los Estados Unidos y salir de ese infierno, y se quedó para poder acompañar a sus seres queridos. Viktor Frankl nos enseña con su vida lo que es la logoterapia y con su teoría nos fundamenta su vida. Podríamos decir que Viktor Frankl tiene una actitud resiliente y su filosofía es la filosofía de la resiliencia, en ese a pesar de todo sí a la vida. Y se refiere frente a una problemática muy específica del ser humano como es el dolor, con una claridad meridiana. Él dice que frente al dolor evitable hay que evitarlo, y frente al dolor inevitable es donde uno tiene que tomar una actitud, y es la actitud de uno la que le da sentido al dolor. No es que el dolor tenga sentido, sino es la actitud del ser humano que le da sentido a esa situación. Fundamentalmente, el hallazgo o el aporte de la logoterapia es un aporte integrativo. Cuando Freud habla del principio del placer y Adler el principio del poder, Frank no los niega, sino que le integra además y por encima de eso el valor del sentido. El valor es necesario tener, es necesario poder, pero es necesario también buscar el sentido en la vida. El sentido en la vida es encontrar la respuesta a la pregunta que nos hace la vida en ese momento. Y esta sucesión de respuestas con sentido nos van dando una actitud que va haciendo de nosotros la posibilidad de poder encontrar el sentido en la vida. Ouvindo o senhor falar, na verdade, me faz dimensionar um pouco melhor a nossa força interior, que nós, em geral, não sabemos o quanto de força interior nós temos para viver, né? E a logoterapia parece que estimula isso, fala disso. La logoterapia, o de los muchos conceptos que Frank aporta a la idea de la salud del ser humano, a lo saludable, a lo tendiente a la salutogénesis, a cómo se forma la salud, es la idea de conciencia.
La idea de conciencia que está en esa idea de conciencia perceptiva. Él habla que la conciencia es el órgano del sentido, porque es en nuestra conciencia donde nosotros percibimos la realidad y además percibimos la ética de esa realidad. No solo lo que es, sino lo que debe ser. Pero lo que debe ser no como un mandato recibido, no como lo que se dice, se hace, porque eso es una anulación de la persona. La persona es a través del análisis y del diálogo con su propia conciencia donde da una respuesta con sentido. Por eso me parece importante distinguir entre individuo y persona. Mientras el individuo es lo que no se puede dividir, el individuo se define por lo de afuera, la persona se define por lo de adentro, por la respuesta que da frente a la pregunta que le da la vida. Bonito. Bem, essas informações, esses conhecimentos deixados por Frankl, parece que a questão da consciência, da autonomia, da liberdade, da criatividade são exatamente os indicadores do que Frankl chama de espírito, né? É o espírito, que é nesse sentido que a logoterapia trabalha com esse termo, não é? El espíritu, por eso a mí me gusta, y lo recalco y en este momento lo he repetido varias veces, que la logoterapia es integrativa e interactiva, porque la inclusión de la espiritualidad en la visión antropológica del ser humano no es como un estrato independiente, que hay cuerpo, mente y espíritu. Esa es la teoría de los estratos de Hartmann, al cual Frank lo pone como dimensional. La espiritualidad del ser humano es un concepto fundante. El ser humano es ser humano por esa dimensión espiritual que tiene. Por eso diríamos, la persona tiene cuerpo, pero es espíritu. Es ser humano. En ese sentido, yo te digo que me parece que el aporte fundamental de la logoterapia es la rehumanización. Sí. La rehumanización de la salud, que no es solo la salud biológica, es la salud vincular del ser humano. Sí. ¿Qué es lo que estamos padeciendo en este momento? Sí, sí. Un trastorno de vínculo, Hay lo que podríamos llamar carencias físicas, carencias psicológicas, exacto, pero hay también carencias valorativas. Sí, sí. Cuando el ser humano no se relaciona éticamente, cuando no busca el encuentro con el otro, cuando no ve al otro como un otro que nos constituye, aparecen los trastornos vinculares. Y lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, son trastornos de vínculo, en los cuales no podemos aceptar la dignidad del otro. Por eso tenemos que ser muy cautos y ser absolutamente claros en diferenciar el mal de la persona que lo hace. Sí. La persona que lo hace puede estar equivocada y puede reparar. Y no estoy hablando de que no tiene que tener una sanción, sí, pero sí, fundamentalmente también tiene que tener una posibilidad, porque el ser humano no solo es lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Ese concepto de Frank de la potencialidad que da la dimensión espiritual en el ser humano es un canto de esperanza, sí, y un canto de esperanza no solo para el tratamiento individual de cada paciente, sino un canto de esperanza, una luz que ilumina la posibilidad de una sociedad en la cual, como dice Frank, hablemos del homunculismo, una sola idea de hombre, una sola idea de mundo, una sola idea de sociedad. Bonito, professor. Acho que temos trabalho, né, a fazer por esse tempo de vida, que é o quanto pudermos divulgar mais essa proposta teórica, essa proposta de vida, né, que Viktor Frankl nos deixou e que tanto nos anima a viver, né? Yo creo que no solo nos lo dejó con sus libros, sino nos lo dejó con su vida. Y las personas que lo hemos conocido tenemos un vínculo especial, no un vínculo de saber, sino un vínculo de deseo de transmitir
su mensaje, su mensaje que está más allá de los libros, su mensaje que es su obra de vida, sus respuestas que dio frente a las preguntas que la vida le formuló, frente a situaciones que no, pero respuestas humanas en las que tenía sus debilidades y sus potencialidades. Frank nos deja un mensaje de la desgurificación de la logoterapia. Él dice que nos deja ideas para que nosotros sigamos trabajando, pero que no lo convirtamos en un gurú. Y es fundamental entender que solo con humildad uno puede reconocer al otro como alguien que le está aportando, no como alguien diferente, en el cual yo soy el que tengo la razón y al otro lo comprendo, sino como algo diverso, que el otro me complementa, que la mirada del otro puede ver lo que yo no veo. Por eso, a partir de la logoterapia aparece, o incluido en la logoterapia, para no ser tan vanidoso, aparece el concepto de transdisciplina, porque los problemas humanos no son disciplinarios, son humanos. Las disciplinas son una forma de ver los problemas humanos, y ninguna disciplina ni ninguna mirada aislada puede ver la complexidad del fenômeno humano. Sem dúvida. Então, professor, a sua aula hoje no nosso curso de logoterapia, daqui a pouco, é sobre salutogênese. O que é salutogênese? En realidad, la salutogénesis sería una visión de lo que yo llamo del nuevo paradigma. ¿Qué estudiaba la medicina y la psicología? La etiopatogénesis. ¿Cómo se formaba la enfermedad? Porque en realidad en el inconsciente de eso estaba que la disciplina, tanto médica como psicológica como educacional, estaba centrada en el error, en suprimir la falta. Entonces, lo que entendíamos y lo que buscábamos era cómo se forma la enfermedad para atacarla, como si fuera una guerra, eliminar la enfermedad. Pero la salutogénesis es que simultáneamente, mientras se está formando la enfermedad, ¿cómo se genera la salud? ¿Cómo se genera la salud? ¿Cómo se genera la potencial? Hoy en medicina biológica no solo se dan antibióticos para atacar al germen, sino que se estimula la inmunidad para generar resistencia contra ese germen. Y fíjate que una de las enfermedades como azote, como es el SIDA, se llama enfermedad inmunodepresión adquirida, como que no tenemos defensa. La enfermedad no solo depende del virus HIV, sino de que el organismo no tiene defensa. Todo lo que se está haciendo hoy en el tratamiento biológico del SIDA es salutogénesis, es generar defensas para eso. Si nosotros lo ampliamos a todo el enfermar humano, podemos decir que la búsqueda de sentido es salutogénesis, porque si bien no suprime el problema, ayuda a que lo enfrentes con mayor possibilidade. Mais esperança. Professor, agora eu gostaria que o senhor falasse algo sobre a sua experiência de convivência com Viktor Frankl. Isso é uma riqueza importante que pode ser divulgada, pode ser compartilhada, que o senhor viveu. Lo que yo puedo decir que haber conocido y haber convivido y haber compartido momentos de dolor y de alegría con Viktor Frankl son marcas importantes en mi vida y cambiaron mi vida y influyeron en mi vida como profesional, como familiar y como accionar en la sociedad. Me quitó el reduccionismo de ver el nada más que para ampliar la visión. Viktor Frankl lo conocí cuando tenía 20 años, me impactó su presencia, su potencia, y como todo joven, el tiempo hizo que Viktor Frankl era amigo de mi padre, murió mi padre, la relación se distanció,
pero en los momentos que realmente lo necesitábamos, en el momento cuando la Argentina perdía la guerra de las Malvinas y los jóvenes estaban con un vacío de sentido, lo llamé por teléfono, le dije si podía, que lo necesitábamos, y como siempre Víctor Frank respondió, vino a la Argentina, estuvo con nosotros, nos acompañó y nos dio toda esa muestra de cariño, de voluntad y de afecto. Creo que Víctor Frank entró en nuestra familia y nosotros entramos en la familia de Víctor Frank. Yo seguí amigo de Eli, nos seguimos viendo, seguí amigo de su hija, compañero de su nieto, y esta idea de que el sentido es algo más que el sentir, es algo que trasciende en el tiempo, que perdura, y dice que Frank, que lo vivido perdura y que son como las hojas del almanaque, ¿no? Que lo vivido es lo auténtico, lo que no se puede olvidar. Y yo siento que Víctor Frank, Eli, su hija, su suegro, su yerno, sus nietos, están con nosotros y compartimos algo que nos ha dejado en común, algo que no podría definirlo, que no sabría qué, pero que es más allá del conocimiento de lo que dicen sus libros, que es de la vivencia compartida. Y me surge una idea que me gustaría compartir con los que puedan escuchar esto, que es la idea del entre. El ser humano no es un aparato que pueda funcionar conforme a su equilibrio interno, sino es un ser que se vincula con el otro. En ese entre hay algo que depende de los dos, depende de lo que estamos haciendo. Como entre nosotros está surgiendo un entre. Ese entre es algo que no puede verse si te veo a vos o me veo a mí, sino es ese entre. Y ese entre que hubo entre Víctor Frank, mi padre, e yo, não lo puedo definir. Não, pois sim. Enfim, fica à vontade de continuar a conversa, porque é uma conversa realmente que enche o coração, que nos enche de vida e de vontade de conviver. Ou seja, entre... nós vamos criando esses vínculos, esses elos, quando podemos pensar em temáticas dessa natureza, como a logoterapia e a obra de Viktor Frankl, e, enfim, os seguidores de Viktor Frankl tentam transmitir. Então, doutor Jerônimo, muitíssimo obrigado pela sua doação de conhecimento, por compartilhar conhecimentos conosco aqui nessa entrevista, e que possamos manter, né, esperança de convivência, novas vindas à Universidade Católica de Petrópolis e novas vindas a Petrópolis também. Gostamos muito do senhor. Lo que quisiera decir como despedida de esta palabra, de esta charla y con esta palabra, es no solo tenemos que ser seguidores de Víctor Frank. Víctor Frank es una herencia que nosotros hemos tenido. Pero la herencia no es solo lo que hemos recibido, sino lo que hacemos con lo que hemos recibido. Porque si lo que hemos recibido no hacemos nada, se agota. No hay valor cuantitativo que si vos no lo actualizás, eso sirve. Entonces somos herederos de generaciones pasadas e deudores de generações venideras. Sim, somos provocados a continuar. Muito bem. Muito obrigado, doutor Jerônimo, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada.